Tardes, Víctor. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes a los oyentes de Radio Ujo. Bueno, cuéntame, ¿qué tal pinta la tarde de hoy? ¿Qué tal tuvimos la Pues bueno, semana? la semana estuvo interesante. Os traigo un par de sentencias interesantes y además había una consulta de una persona que quería saber en la situación de jubilación activa qué ocurría con lo que cotizabas mientras estabas en jubilación activa, si luego con eso podías incrementar tu pensión. Vale, Por sí. empezar Cuéntanos. por la consulta. Bien, ¿qué es eso de la jubilación activa? Vale, Sí, es una posibilidad que se introdujo en el 2013 con el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo. ¿Qué buscaba eso? Pues como la intención en el año 2012-2013 era salvar el mayor número de puestos de trabajo posibles, lo que se trataba de evitar era que una persona que podía jubilarse pero tenía una empresa que era solvente y funcionaba, pues antes de que cerrara la empresa y los trabajadores se fueran a la calle, pues sí. permitirle al empresario eh, cobrando el 50% de la jubilación, mantener una situación activa para continuar con la empresa. En un principio estaba previsto para autónomos societarios, pero el tribunal, no sé si fue el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, entendieron que era discriminatorio con respecto a los autónomos que tenían empleados. Entonces lo admitió también para autónomos siempre y cuando tuvieran empleados. Es decir, no Sí. sirve mantenerse como autónomo simple sin empleados. Sí. O sea, Tiene que no valía ser autónomo ya, ¿no? Tenías que cumplir Exacto, más. autónomo con empleados o autónomo societario, que se supone que la sociedad tiene empleados. En cuanto a esta cotización, vamos a aclararlo. En el régimen de autónomos se cotizan por los siguientes conceptos. Sí. Contingencias comunes el 28,3, contingencias profesionales 1,3, cese de actividad 0,9, formación profesional 0,1, el mecanismo de equidad intergeneracional 0,7. Ahora se estableció también otro mecanismo que entró en vigor este año que, que, que puso la Seguridad Social, pero en el supuesto de la jubilación activa no sigues cotizando, o sea, no sigues pagando exactamente la misma cuota de autónomos, porque la cotización se reduce solo a la incapacidad temporal y las contingencias comunes, o sea, y además un 9% del recargo de solidaridad. Es decir, la cotización que haces una vez que pasas a jubilación activa no es cotización a efectos de pensión, sino a efectos de una incapacidad temporal, ya sea por accidente de trabajo o por contingencia profesional. Sí. Pero no es una cotización a efectos de pensión. Tu pensión queda determinada ya en el momento en el que solicitas la jubilación de forma activa. Lo que pasa es que cobras el 50%, se te va a ir actualizando ese 50% en función de las actualizaciones que tenga las pensiones, y en el momento en el que dejes también tu empresa y pases a jubilación ordinaria, cobrarías el 100%, pero con respecto a tu pensión de origen. No, o sea, no has generado, o sea, no has cotizado para incrementar tu pensión a efectos de contingencias O profesionales o sea, incapacidad temporal. que la Sí, pensión estaría cerrada ya desde el principio. En la pensión final. exacto. En el momento en el que solicitas la jubilación como jubilación activa, tu pensión queda determinada en, por ejemplo, 2.000 euros, ¿vale? Pues entonces cobrarías 1.000 y Sí. seguirías trabajando. Esa pensión se iría actualizando, pues el 2, el 3, el 4, lo que se fuera actualizando año a año, y Sí. luego pasarías a cobrar el doble. Entonces Y entiendo. vamos, el doble, tu 100%. Entonces lo que cotizas durante el tiempo de jubilación activa, ¿de qué te sirve? Te sirve a efectos de incapacidad temporal por accidente. Me explico. Tú vas a seguir en el negocio y tú puedes tener un accidente de coche yendo a trabajar. Pues esa Sí. cotización cubriría tu baja mientras, mientras sigues en la situación de activo. ¿Me explico? O sea, tú en la cotización de la Seguridad Social, tú si te fijas en tu nómina, Sí. no cotizas solo para jubilación, cotizas por incapacidad temporal, por contingencias profesionales, cotizas por Fogasa. ¿Qué es Eh, Fogasa? ¿Qué es no, el Fogasa, claro, los autónomos no cotizan por Fogasa, ¿vale? El Fogasa es el Fondo de Garantía Salarial. Sí. Fogasa es el ente público que se encarga de, cuando una empresa es insolvente o ha entrado en quiebra, Sí. cubre los sueldos de los trabajadores que quedaron pendientes. Todas esas empresas que ves que cierran, que adeudan salarios de 3, 4, 5 meses a los trabajadores, luego Sí. esos trabajadores
tendrían que presentar demanda en el juzgado, ganar la sentencia, ejecutarla, que el juzgado dictara un decreto de insolvencia. Si la empresa está en concurso, si ya está concursada de liquidación, no habría ya problema, y con eso, con el decreto de insolvencia, se podría ya acudir al Fondo de Garantía Salarial, al FOGASA, para que pagara. No te pagan el 100%, pero bueno, sí que te cubren una parte importante tanto de las indemnizaciones por despido como de los salarios. Eso, todos los trabajadores, Tiene pinta de que se yo soy va. autónomo no, Tiene pero pinta. todos los trabajadores pagáis el FOGASA, y luego, porque luego el FOGASA es el que responde de las deudas que deja alguna empresa a los trabajadores. Eso tiene pinta de dilapidar años, ¿no? Según. Depende. Depende, yo tuve uno que estuve casi un año, pero por ejemplo, porque el juzgado tardó en dictar el decreto de insolvencia, porque decía que si podía haber facturación por un lado, la empresa decía que no tenía relaciones con esa, y me tardaron casi un año en dar el decreto de insolvencia, pero sí que es cierto que desde que hice la petición a Fogasa con el decreto de insolvencia y demás, me tardaron 3 semanas en pagar al trabajador. Antiguamente te podías tirar un año, pero un año en el propio Fogasa. Sí, Eh, Durante el gobierno de 2013 a 2018, ahí se bajaron sensiblemente los tiempos a una media de unos 3 meses. sí. Y bueno, yo sí que te digo que esta era cantidad pequeña, ¿eh? Pero en 3 semanas, desde que hice la solicitud a Fogasa, se cobró. Tengo otro caso en el que yo defendía a la empresa, que bueno, fue un despido objetivo por causas económicas. Estaba acreditadísimo que la empresa tenía una situación de inviabilidad técnica. Aún así, el juzgado entendió que no estaba suficientemente justificado, pero bueno, en cosa de 2 meses el juzgado ya ha dictado el decreto de insolvencia de la empresa. Con eso ahora el trabajador se puede ir a Fogasa y el Fondo de Garantía Salarial pues le pagará. No sé exactamente cuánto tardará, pero vamos, Sí. puede que antes de agosto cobre. Bueno, interesante. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué más temas no tenemos para hoy? Pues mira, os traigo Cuéntame. uno. Como tenemos programa los miércoles, el Sí, jueves de la semana pasada se dictó una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea bastante interesante. Y es que sí, se declara ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Este impuesto entró en vigor en el 1 de enero de 2013 y sustituía el anterior céntimo sanitario que también se declaró ilegal. Estuvo en vigor desde el 1 de enero del 13 hasta el 31 de diciembre del 18. o sea, Y aquí el entiendo, Tribunal de Justicia... entiendo que se Sí, convirtió en un impuesto más o menos, ¿no? Quiero decirte, que las comunidades autónomas ya no pueden meter más a ese impuesto, ¿no? Según lo dices es, así. bueno, en teoría con autorización de la Unión Europea sí que se hubiera podido, porque lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, o sea, este impuesto fue una transposición de una directiva comunitaria sobre el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Y entonces no permitía a un país gravar de forma distinta en función del territorio de las comunidades autónomas, porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eso podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior y comprometer la libre circulación de mercancías. Sí, Ahora el Tribunal Supremo va a tener que determinar el alcance de esta sentencia. ¿Por qué? Porque son periodos referidos a desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2018. Hablan de que las devoluciones podrían alcanzar unos 6.500 millones de euros. Aquí, ¿qué hay que jugar? Uno, con que los particulares, no creo yo, me juego yo a que no hay 50 particulares en toda España que guarden las facturas. Con lo cual serán empresarios o autónomos, que son los que tienen obligación de llevar contabilidad y guardan las facturas, los que en todo caso pudieran reclamar. Y luego el Tribunal Supremo va a tener que aclarar también o plantearlo de nuevo al Tribunal de Justicia Europea qué pasa con la prescripción, porque las cuestiones tributarias prescriben el año en vigor y 4 atrás. ¿Qué pasa? Que si estamos en el 2024, tendríamos sin prescribir 2023, sí. 2022, 2021 y 2020. Es decir, Mm. podríamos concluir que todo ese periodo de 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre del 18 está prescrito. Pero claro, podría también concluir el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia Europea, si lo plantease, que el plazo de 4 años de prescripción comenzará a contar desde esa sentencia, porque desde esta sentencia yo no tengo conocimiento de que ese impuesto era ilegal. Claro, Entonces, correcto. claro, nos encontramos con que esta sentencia, el Tribunal de Justicia Europea no lo ha aclarado. Entonces, tampoco va a ser una barra libre de momento para que todas las empresas reclamen. Pero bueno, si el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia Europea, porque bueno, el Tribunal de Justicia Europea resuelve planteando lo que se llaman cuestiones prejudiciales. El Sí. Tribunal Español le plantea una pregunta al Tribunal de Justicia Europea y éste responde. Entonces, el Tribunal Supremo planteó la cuestión
al Tribunal de Justicia Europea sobre la validez, sobre la legalidad conforme a normativa europea de este impuesto. Vale. ¿Qué pasa? Que la Justicia Europea contestó a lo que se le preguntó, pero ahora falta por determinar si esa reclamación está ya prescrita o si el plazo de prescripción debería empezar a contar desde la fecha de la sentencia. Entonces habría 4 años desde el jueves pasado para reclamarlo. Por supuesto, podría reclamar todo el periodo, desde 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre del 18. O sea que está un poco partido en diferentes manos, ¿no? La decisión de sí, si no. No es que haya bandos, es que hay distintas interpretaciones. La normativa tributaria dice que la prescripción de las cuestiones tributarias son 4 años, Sí. por supuesto más el que está en vigor. Bien, pero 4 años no te especifica lo que en derecho se llama el dies a quo, es decir, 4 años desde cuándo. ¿Desde Sí. cuándo? Si hubiera una ley que dijera, cuando una sentencia declarase ilegal un impuesto, el plazo de 4 años empezará a contar desde la fecha de la sentencia, pues ya estaría claro. Sí. Pero claro, aquí que empieza a contar desde el último día que se reclamó el impuesto, el 31 de diciembre del 18, o empieza a contar desde esa sentencia. Porque claro, Hacienda puede decir, y con todo el criterio, ojo, puede decir, no, oiga, usted el 31 de diciembre del 18 yo le cobré por última vez ese impuesto. Si usted consideraba que ese impuesto era ilegal, tuvo Sí. 4 años para reclamarlo y no lo hizo. Ya. Pero claro, los administrados, también con todo el criterio del mundo, podemos Sí. decir, ojo, yo soy una empresa, yo soy un taxista, yo no tengo por qué saber derecho, yo no tengo por qué saber que el tramo autonómico Sí. del impuesto sobre hidrocarburos era ilegal, con lo cual mi plazo de prescripción empezaría a contar desde que se hizo pública la sentencia, que fue cuando conocí que, Que era ilegal. que era ilegal, efectivamente. Entonces, bueno, las dos posturas son sostenibles en derecho, ¿eh? Lógicamente, yo como abogado me interesará que se pueda reclamar porque, o sea, eso son sentencias ganadas y hay empresas que tendrán miles, cientos de miles de euros en este impuesto que podrán reclamar. Y claro, casos ganados y miles de euros, pues los abogados se nos pone como los dibujos animados que se te ponen en los ojos billetes. Entonces, pero vamos, no sería descabellado ni sería algo ilícito que el Tribunal Supremo acabase concluyendo que prescribió el 31 de diciembre del 22. Bueno, pues interesante, ¿no? Porque esto nos afecta casi directamente a los usuarios finales. Afecta a todo el mundo, pero ¿cuál es el tema? ¿Que tú guardas las facturas cuando vas a la gasolinera? Sí, los tickets sí. Sí, Los tickets, un ticket no lleva nombre. no, Un ticket lo podéis encontrar en correcto. la calle. Un ticket Sí. no acredita. Hombre, puede ser una presunción de que pagaste esa gasolina, Sí. pero una factura lleva el nombre y especifica quién lo ha pagado. Hombre, si vas a ciertas gasolineras, en la matrícula tú ya tienes en la aplicación de cierta gasolinera X, ya tienes, digamos, tu registro, tu nombre y con todo, y claro, cuando llegas allí, te la matrícula y la recarga ya queda asociada a ti, vamos, o sea, eres tú el que recargó esa gasolina. Sí, pero no sé yo si se guardarán facturas. ¿Tú tienes algún ticket de gasolina del año 2018? No, en 2018 Claro, yo creo que no, yo creo que no. claro, y menos desde 2013. Entonces, Claro, esa va a ser la dificultad probatoria, porque tú tienes que acreditar que has pagado ese gasoil o esa gasolina. sí, Sin la factura de compra, claro, las empresas sí que lo guardan. Sí claro. que lo guardan. Sí que hay empresas que incluso, porque las empresas tienen una obligación de guardar la contabilidad durante 5 años. Vale, En operaciones financieras tienen la obligación de guardarlas durante 10 por tema de prevención de blanqueo de capitales. ¿Qué pasa? Que ahora como está digitalizado, pues cualquier empresa tiene documentos de hace más de 5 años. sí, Pero también podría haber empresas que hubieran destruido ya su contabilidad del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, sí, porque solo tiene la obligación de mantener 5 últimos años, o sea, tendría la obligación de mantener 19, 20, 21, 22 y 23, sí. más la actual, el 24. Pero bueno, en principio yo estoy seguro de que la mayoría de las empresas, como ahora todo está digitalizado, lo tendrán digitalizado y no tendrán problema en encontrar las facturas. Pero claro, el consumidor final eh, pues se lo va a tener más difícil porque no va a tener las facturas. Están obligadas las empresas a presentar esas facturas, porque claro, si tú como usuario final eres un perjudicado, la empresa es la, digamos, bueno, ¿cómo se dice? La que perjudica, es que no sé ahora cómo se dice esa palabra. Sí, bueno, la causante del daño. Eso, sí, el causante, y dice, o sea, te voy a dar una factura yo a ti,
para que me acuses tú, o sea, entonces para decirte a la empresa, pues No, ¿no? porque no es la gasolinera quien te lo tiene que devolver, es Hacienda, que fue quien recauda el impuesto. Ah, ya. Es más, siendo el tramo autonómico, Sí. debería devolvértelo cada comunidad autónoma, porque que fueron quienes lo percibieron. ¿También lo percibía el Estado? O sea, a nivel nacional No, también. porque lo que se declara ilegal es el tramo autonómico. Sí, pero me refiero. Se estaba cobrando entonces un tramo autonómico y un tramo nacional a la vez. Sí, Y se sí, declaró sí. ilegal el autonómico solo, ¿no? O sea, que el nacional Exacto, y el que se mantiene exacto. ahora. No, ese impuesto desapareció el 31 de diciembre del 18, me parece. Pero, pero lo que la Unión Europea dice es que esa diferenciación podría afectar al mercado único interior. Sí. Entonces, lo único que anula es el tramo autonómico que era variable. Eso quiere decir que puede haber crecido el tramo nacional, o el tramo nacional se mantiene en el, pues no sé, el porcentaje, no sé cómo va, que fuera. Pues imagínate, si el impuesto se repartía 50% Estado y 50% ¿Sí? comunidad autónoma y ese 50% de la comunidad autónoma se declara ilegal, el Sí. Estado no va a cobrarlo. O sea, que al final Te lo devuelve. tú estás pagando la mitad, por Sí, decirlo de alguna claro, manera, del impuesto, ¿no? De la parte claro, impuestada. que yo no soy tributario, yo no me dedico al derecho tributario, no sé Sí, exactamente qué porcentaje del impuesto se llevaba el Estado y qué porcentaje se llevaban las comunidades autónomas. sí. Pero vamos, que el tramo que se llevan las comunidades autónomas, tú en el momento en el que la empresa presente la factura en cómo abono ese impuesto, pues Sí. ya no va a haber problema en que lo devuelvan y no va a poder cobrártelo el Estado. Bueno, pues yo creo que bastante interesante, ¿no? Para la Sí. gente. No sé si tenías algún tema más que Sí, comentar. una, Sí, una rápida, una rápida que sí, me tengo que ir a una consulta en 2 minutos. sí. Bueno, el Tribunal Constitucional ha avalado las investigaciones policiales mediante la utilización de agentes encubiertos. ¿Vale? Aquí se planteaba si podría haber determinados derechos fundamentales vulnerados. Es decir, yo me entro encubierto en una organización Sí, y me gano su confianza y entonces en el marco de su confianza y acceso a su intimidad yo me aprovecho para obtener toda la información que puedas. información. Exacto. Bien, entonces se planteaba la cuestión de si podría estar afectado el derecho fundamental a la intimidad. Vale, en principio, Hombre, el Constitucional lo ha avalado, pero ya hay un voto particular si no entras a lo de. personal de una persona, yo creo que no. Si no entras muy a lo Claro, personal, yo que sé, en su casa y tal, y en plan en la bueno, en, organización, yo creo que debería en ser todo legal. caso, en todo caso, el Constitucional lo que entiende es que la infiltración policial tiene cabida en nuestro ordenamiento. Sí, Sí que hay un voto particular ya del magistrado Ramón Sáez, que por recordaros fue el magistrado que liberó a Bolinaga porque tenía una enfermedad terminal y duró 2 años más. sí. Y luego también anunciaron voto particular el presidente Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia, y María Luisa Segoviano, que María Luisa Segoviano sí que tengo que decir que en el ámbito de lo social es una magistrada muy, muy reputada. Ellos entienden que no debería. Bueno, habrá que ver el contenido del voto particular, ¿vale? Pero en principio anunciaron que iban a presentar un voto particular a esta sentencia. Y luego además se juega con la predisposición al delito. Es decir, porque yo puedo, por ejemplo, una banda violenta, yo puedo entrar como agente encubierto y Sí, provocar el delito. Por ejemplo, yo como agente encubierto le digo a la banda, oye, vamos, imagínate una banda violenta que se dedica a asaltar tiendas de móviles. sí. Y entonces yo puedo como agente encubierto, una vez que me gano su confianza, decir, oye, vamos a asaltar esta tienda. Y cuando la tienda es asaltada, yo aviso a mis compañeros y entran a detenerlos. Vale, en realidad yo he provocado el, Sí, bueno, el sí, asalto, sí. aunque lo hayan realizado. Vale. Pero en principio el Tribunal Constitucional ha avalado esta actuación de agentes encubiertos. Y nada, la semana que viene Sí. más si hay más consultas más, y si no, ya os intentaré ir trayendo temas más interesantes, como yo creo que hoy han sido muy interesantes, tanto el tema del impuesto sobre hidrocarburos como que el Constitucional haya avalado las investigaciones policiales con agentes encubiertos. Bueno, pues eso, con lo que tú comentabas, dejamos abierta la consulta, ¿no? Para cualquier persona que quiera, pues, añadir, pues, cualquier duda que tenga así a nivel legal y, bueno, a nivel genérico, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, Sí, pues, intentaremos darle un poco de luz sobre el asunto. Y exacto. quizás tengo yo una, pero bueno, creo que es una bastante clara, entonces ya te comentaré la semana que viene. Así que, Perfecto, Saúl. pues nada, agradecerte, ¿no? Venga, pasar buena tarde. Y aquí como cada semana. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.